Muy buenas tardes y bienvenidos, querida audiencia, a nuestra segunda sesión del Diplomado Conservación del Medio Ambiente para el Desarrollo Territorial. El día de hoy nos corresponde el tema Conceptos Básicos, parte número 2. Va a ser impartido por nuestra querida tutora virtual, ingeniera Claudia Alejandra Rodríguez Andreu. Bienvenida, ingeniera. Un honor y un privilegio contar con su distinguida presencia. De Gracias. igual manera, quiero agradecer que todo esto ha sido posible bajo las alianzas que se ha realizado junto con el Registro de Información Catastral RIC y la Escuela de Formación y Capacitación para el Desarrollo Territorial y Catastral SCAT por tomar este tipo de alianzas e iniciativas junto con la Universidad de San Carlos de Guatemala y cumplir el lema que es ir y enseñar a todos. Bienvenidos, querida audiencia. Todo esto es posible gracias a cada uno de ustedes. Recuerden inscribirse en el link que aparece antes de la conferencia en la página de Facebook de Educación Continua. Ustedes llenan sus datos y luego de llenar sus datos regresan a nuestra fanpage. Durante la transmisión no olviden colocar su nombre completo y entre paréntesis las palabras en línea. Esto es indispensable para que ustedes puedan generar su diploma de participación. Cualquier duda o comentario será un gusto poderles atender en Messenger de Educación Continua. Ahora sí, dejo el uso de la voz y la cordial bienvenida a nuestra querida ingeniera Claudia Rodríguez. Bienvenida, ingeniera, el uso de la voz es suyo. Muchísimas gracias, buenos días, bienvenidos, gracias por estar por acá. A ver si, bueno, vamos a ver ya, creo que ya podemos ver todos la presentación. Bienvenidos a la segunda clase del Seminario sobre Conservación del Medio Ambiente para el Desarrollo Territorial. Nuestra clase de hoy es, esperen, vamos a ver, yo creo que, bueno, creo que solo tengo equivocado el número, pero la clase de hoy es sobre los conceptos básicos. Bueno, la clase número 2, nuestro objetivo es aprender sobre la historia de los conceptos sobre sostenibilidad ambiental y medio ambiente y el análisis del cambio de los conceptos a lo largo de la historia. Este concepto de sostenibilidad y medio ambiente tiene sus principios desde los 80 y pues han venido cambiando los intereses y cómo implementar los cambios para el desarrollo sostenible y pues los vamos a ver un poquito en este día en la clase. Es un poquito de teoría, espero que no se aburran mucho y que participen para poder hacer un poquito más amena esta clase que es un poquito teórica. Bienvenidos y vamos a dar inicio. ¿Se recuerdan que el día de ayer visitamos el enlace en donde nos presentaban una alternativa para desalinizar el agua de los mares? Pues como tarea les quedó, para poder iniciar el día de hoy, quedamos que iban a ver si podían visitar este enlace que es el coltán y por qué se utiliza para fabricar los móviles. El día de ayer estábamos platicando y estábamos viendo si explotábamos o conservábamos actualmente nuestros recursos naturales. Estábamos haciendo un análisis sobre si los explotábamos o si los estamos conservando actualmente. Voy a esperar un ratito los comentarios a ver si alguien visitó la noticia sobre qué es el coltán y por qué se utiliza para fabricar los móviles. Y si hay algún comentario lo leemos y si no, les voy a comentar yo sobre qué se trata esto. Voy a esperar unos segundos para ver si me aparece algún comentario, a ver si alguien le dio tiempo. Vamos a tomar de una vez los apuntes de los nombres de a ver quién sí visitó el enlace. Vamos a ver, voy a esperar unos segundos. Bueno, por el momento no me aparecen, les voy a empezar a contar qué es lo que nos cuentan en este enlace, en esta noticia. Bueno, el coltán es un mineral que también lo podemos encontrar como el estaño, el cobalto y también el coltán. Estos son 3 minerales que se utilizan para la conformación de piezas de los equipos electrónicos. Aquí ya me están apareciendo algunas
algunos comentarios. Nos dice Cantón Lee, coltán está compuesto por minerales de columnita y tantalita y es indispensable para la fabricación de teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos, ya que sirve para crear condensadores muy finos con una alta fiabilidad y resistencia energética. Muchas gracias, Cantón Lee, le agradezco mucho. Sí, visitó el enlace. Vamos a ver si encuentro algún otro por aquí o seguimos comentando. Con Lilian Figueroa también nos dice que es un mineral compuesto. Columnita y tantalita, claro que sí. Y vamos a ver algún otro. Bueno, vamos a seguir comentando. Bueno, entonces todos estamos conscientes de que el coltán es un mineral compuesto. De aquí está compuesto principalmente por dos, por la tantalita y por la columnita. El que nos interesa para los dispositivos electrónicos, el que se utiliza para los electrónicos es la tantalita. Nos dice Raúl Eduardo, es el llamado oro negro, a nivel natural es muy escaso, por ende su valor es muy alto y se extrae primitivamente en el Congo, es un mineral metálico, sí. Efectivamente, las grandes minas de coltán se encuentran en África, en la República del Congo. Aquí es donde están estas minas del coltán. Sin embargo, una de las características de este recurso, de este mineral, es que se encuentra como en túneles muy pequeños. Antes las reservas son muy escasas, pero ya se ha explotado bastante y ahora se encuentran muy pocas cantidades y en unos lugares bastante reducidos. Entonces, lo que pasa es que utilizan a los niños, porque los niños están más pequeños, para lograr llegar a esas reservas de coltán. Pues de aquí de las minas tenemos el coltán y del coltán sufre un proceso. Este proceso también tiene de saltar del coltán al tantalio, tiene algunas cosas que llaman la atención. Esta extracción promueve la explotación ilegal, la esclavitud y la mano de obra infantil. Entonces, como en este proceso de pasar del coltán al tantalio, a ver, mencionaba que el coltán, las reservas están en la República del Congo. Sin embargo, los países que venden el coltán es Australia, Brasil, Canadá, China y Ruanda, que son unos países que no cuentan con estas reservas de coltán. Entonces llama la atención de por qué ellos venden el coltán. Y lo que pasa es que ellos sí cuentan con la tecnología para refinarlo y producir el tantalio o el oro negro que nos decía aquí, esa definición yo no la encontré, pero nos dicen aquí que lo llaman también el oro negro. Entonces, lo que pasa es que lo encontramos las minas en la República del Congo, luego tenemos el coltán, luego hay que refinarlo, entonces lo compran otros países para poder refinarlo y luego entonces venden el tantal. En este proceso es donde se da la explotación y la explotación ilegal o la mano de obra infantil. Y lo que sucede es que no se le paga lo correcto a las personas que realizan el trabajo para extraer estas reservas. Y pues con el único fin de que nosotros tengamos dispositivos un poquito más delgados, más eficientes, que nos tarde más tiempo la batería y que sean más bonitos a la vista. Podemos aquí ver en la presentación cuál ha sido la evolución de los teléfonos móviles. Podemos ver el primer teléfono móvil que comúnmente le llamamos los ladrillos. Luego ya teníamos otros teléfonos móviles un poquito más pequeños, un poquito más bonitos, y pues hasta llegar a lo que vamos ahorita. Y la cosa no va para mejor, va para mejor en la tecnología, porque ya nos están presentando unos teléfonos móviles que se doblan, que algunos todavía son más delgaditos, entonces vamos a mejor, pero lo que estamos viendo es lo que necesitamos más de este recurso, que las reservas son escasas y el valor está aumentando. Sin embargo, no estamos tan seguros cuál es su origen. Para mitigar un poco esto, la administración de Obama impulsó una ley llamada Dodd-Frank que obliga a las empresas estadounidenses a garantizar que las materias primas que se utilizan para fabricar sus productos
no proceden de conflictos armados, o sea, no se han comprado o no, su procedencia es la procedencia idónea. Ellos no quieren, o sea, esta ley quiere saber que no se están explotando niños. Sin embargo, todos sabemos que esto no garantiza nada, porque puede ser que nos digan, bueno, la empresa de algún nombre le paga lo correcto a sus trabajadores, los trabajadores tienen una calidad de vida correcta, tienen todos los insumos de seguridad industrial, o sea, la empresa los puede tener. Sin embargo, ¿quién le provee a la empresa de la materia prima que necesita? O sea, tendríamos que saber bien desde dónde, el inicio desde dónde tenemos el coltán para poder decir si no están explotando a nadie, el origen es el correcto, le están pagando a las personas lo correcto por el trabajo que están realizando, y la ganancia del precio que tiene el coltán es tal vez no equitativa, pero sí se le paga lo adecuado a las personas por los jornales que invierte para poder sacar ese coltán de las minas. Y pues espero que les haya llamado la atención. Aquí tenemos ¿cuál es una de las medidas que podemos tomar para evitar que esto se siga produciendo? Es el reciclaje. El reciclaje de nuestros insumos electrónicos. Hace un momento platicábamos de que los teléfonos sí los reciben, por lo menos Apple sí recibe los teléfonos y da un valor por el teléfono que uno lleva, le descuenta un poquito, es una mínima parte la que descuenta, o le agrega un valor a los teléfonos o los electrónicos que nosotros llevemos para poder ellos reciclarlo. Sin embargo, esto no se da no se dan todos los casos, y no es que esta sea una buena empresa ni nada, solo se los cuento como experiencia, porque si en algún momento se ha realizado, visto que lo han realizado, que sí le dan un valor al teléfono que uno lleva, y ya le descuentan en un teléfono nuevo. Eso es lo que deberíamos de hacer, y para que ellos puedan aprovechar de nuevo los recursos que se invierten en la fabricación de estos móviles. Entonces, de esta manera podemos aprovechar y dejar de explotar estas minas de coltán, y entonces el producto ya no se elevaría tanto su costo. Sin embargo, sabemos que estos teléfonos también son un poco, la tecnología es bastante cara, pero también podemos hablar, esto no solo en los teléfonos, este solo es un ejemplo el que estamos platicando. Esto también se da en todos los electrónicos, y por lo menos aquí en Guatemala yo no conozco, o no sé de alguna empresa que sí se dedique a recibir todos estos residuos electrónicos. Por lo menos les puedo platicar que aquí en San Marcos se cuenta con una planta de tratamiento de residuos sólidos, pero únicamente se tratan los residuos sólidos comunes, no se tiene tratamiento para estos residuos electrónicos. Entonces todos nos quedamos en casa con los residuos electrónicos, porque tampoco no todos tenemos la capacidad de ir y a una tienda grande para ir a dejar nuestro teléfono y ganar un poquito. En algunos países desarrollados sí he visto algunas fotografías de unas máquinas así grandes donde puede usted ir a meter su teléfono. Eso aquí no existe, y mucho menos para las impresoras o para las computadoras, que sabemos que también contienen metales pesados. Entonces, lo correcto ahí sería reciclarlo, pero en Guatemala todavía no contamos con la tecnología para poder tratarlos. Aquí tienen alguna duda sobre la inscripción. Creo que la LIC me podría ayudar, porque no sé si les llega un correo como confirmación de que se han agregado. Claro, ingeniera. Esto sería audiencia, ustedes llenan sus datos y automáticamente cuando ustedes se inscriben les aparece donde ustedes han sido inscritos correctamente con el correo con el cual ustedes se inscribieron. Gracias, ingeniera. Muchísimas gracias, muy amable. Pues bueno, si les llega un correo de confirmación.
Bueno, pues continuando con el tema, no sé si alguien conocía ya los orígenes del coltán y que los utilizamos para diariamente, porque creo que ya todos tenemos acceso a un teléfono móvil. Bueno, aquí nos ayuda también Jessica García, dice que sí llega el correo, pero que a veces tarda un poquito, entonces vamos a tener un poquito de paciencia. Vamos a ver si alguien nos comenta sobre si sabía sobre este asunto del coltán o si, o como para muchos de nosotros esto es nuevo. Aquí nos dice Esther que Iguas nos recicla los desechos electrónicos. Bueno, sería importante que conociéramos todos a dónde podemos llevar nuestros electrónicos o promover algunas ferias para poder conocer quién recicla de manera correcta los residuos electrónicos y que dejen de estar en nuestros hogares ahí. Y a veces los ponemos en un lugar incorrecto, donde a veces se mojan o así, y lo único que estamos promoviendo es que tal vez algún metal pesado que contengan se vaya se vaya al desagüe. Estoy leyendo aquí, en mi caso es nuevo y el nombre de este mineral. Muy bien. Bueno, pero es para... A ver, me dice Maya Aguilar que no le queda muy claro qué procede de los conflictos armados. A ver, como en el caso del petróleo, es como un poquito más conocido, que el petróleo esté concentrado en algunos países genera conflicto, no es nada más que Estados Unidos esté peleando con otros países por tener este poder sobre el suelo, deben haber reservas de petróleo. Y pues lo mismo pasa en este caso del coltán, tenemos las reservas en la República del Congo, pero les mencionaba que los grandes productores son otros países como Australia, como China, como Brasil, que son los que los venden. Entonces, tienen que garantizar que no sean recibido, el coltán no sea recibido como producto de los conflictos armados. Espero haber solucionado su duda. A ver, Javier nos pregunta que si existe algún lugar en el país donde se procesen o reciclen los residuos electrónicos. Yo, bueno, aquí nos dice Lilian Ivette Medrano Girón que sí que la IWAS los procesa y los envían a México y que con las computadoras hacen cajas de herramientas, que es muy interesante. A ver, nos dice Oscar Montenegro, es muy interesante de dónde vienen nuestros celulares, no nos damos cuenta de la explotación y de tanta gente para atender nuestros móviles. Es un tema muy complejo de explotación humana, adultos y niños en todas partes del mundo, claro. O sea, buscamos de dónde poder tener los recursos. Bueno, vamos a avanzar un poquito y ahora esto era el que teníamos pendiente el día de ayer, donde estábamos platicando de si aprovechamos nuestros recursos o solo los explotamos. Y entonces aquí terminamos este tema y ahora sí vamos a entrar a la clase número 2 de conceptos y vamos a hablar de qué es conservación. Conservación es el mantenimiento en sí, el concepto, es el mantenimiento o el cuidado que se le da a algo para mantener intactas sus cualidades, su forma o el aspecto que tiene. Un ejemplo de conservación es cuando colocamos una fruta en la refri para mantener sus propiedades, para que no se nos oxide o comúnmente para que no se nos pudra esto. Ahí conservamos nuestras frutas o nuestros vegetales. Este es un ejemplo de conservación. Y ahora, ya sabiendo este tema, podemos hablar de conservación del medio ambiente. Se refiere a las distintas maneras que existen para regular, minimizar o impedir el daño de las actividades de índole industrial, agrícola, urbana o comercial, que ocasionan a los ecosistemas naturales y principalmente a la flora y la fauna. De la conservación se trata de las maneras o las medidas de mitigación que nosotros implementemos
para cuidar de nuestros ecosistemas naturales, para cuidar de nuestra flora y la fauna. Y pues para platicar de esto, les presento una secuencia de algunos del mapa forestal de Guatemala. Aquí podemos ver una comparación del 91 al 2000, del 1991 al 2001, son 10 años en donde representamos la densidad de bosques que hay en Guatemala. Podemos ver la gran diferencia que hay de 1991 al 2001, en donde la degradación o la deforestación es amplia, ¿verdad? Es bastante grande. En cambio, si ya comparamos la deforestación del 2001 al 2019, ya no es tan extrema como la comparación anterior. ¿Y esto por qué se da? Porque se implementaron algunas medidas en Guatemala para preservar nuestro recurso bosque. Tenemos el PIMPET, si aquí hay algún ingeniero agrónomo seguramente me lo va a escribir bien, los programas que le pagan a las personas por inscribir sus áreas forestales para, y para mantenerlas con la densidad de los árboles. Entonces, con estas medidas se logró que el avance, que la deforestación no fuera tan grande como fue en el 91 al 2001. Entonces, este es un ejemplo de la conservación del medio ambiente. Seguramente hay aquí ingenieros agrónomos que nos van a decir esto. Igual cuando hablemos ya del recurso suelo y del recurso bosque, específicamente en este seminario, vamos a hablar un poquito más de este tema. Y pues ahora sí vamos a la definición y evolución del concepto de desarrollo sostenible. Y empezamos desde 1968. Pues desde 1968 hubo un club, en el Club de Roma, así dice la historia, se reúnen para analizar el presente y el futuro del ser humano ante el uso irracional de los recursos naturales. Aquí se reúnen, hablan de cómo estamos utilizando los recursos naturales, cómo los estamos utilizando y cómo los vamos a utilizar en el futuro si ya nos estamos dando cuenta que los estamos degradando, que ya no están de la misma forma como estaban antes. Y los principios que analizaron fue la contaminación, la pobreza y el crecimiento demográfico. Y después, ya en el 1972, se analizaron los límites de crecimiento, en el cual se menciona que el consumo indiscriminado de los recursos naturales condicionaría el crecimiento de la población. A ver, aquí ya me están ayudando. Aquí nos dice Manuel Antonio, que es el PINFOR, el PIMPET y PROBOSQUE. Ya más adelante, cuando hablemos de estos recursos, vamos a ver específicamente cuáles son los beneficios del PINFOR, cuál es el PIMPET y cuál es el de PROBOSQUE. Muchas gracias por ayudarme. Pues bueno, seguimos aquí. Entonces, en 1972 ya estábamos hablando de limitar el crecimiento. Y luego, en 1983, la Organización de las Naciones Unidas hace una Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Vemos aquí que ya es de bastantes años de que se nombró esta Comisión Mundial del Medio Ambiente, no es el PNUMA, sino es una comisión como tal, en donde nombran como ministra a la señora Gro Harlem Brundtland, que ella es la ministra, la dirigente de esta Comisión Mundial del Medio Ambiente. Y les menciono su nombre porque después, en 1987, se da a conocer el primer informe Brundtland. Este informe llevaba como nombre Nuestro Futuro Común. Sin embargo, después ya fue más llamado el informe de Brundtland, que es la señora que fue ministra de esta Comisión del Medio Ambiente y el Desarrollo. Y pues en este informe fue la primera vez que se definió el desarrollo sostenible. Y lo que nos dice es desarrollo sostenible es que el desarrollo sostenible tiene que satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades. Yo creo que ya todos hemos conocido este concepto. Como ¿qué es el desarrollo sostenible? Es saber utilizar nuestros recursos para que nuestras futuras generaciones tengan las mismas o más oportunidades para poder
para poder utilizarlos de la misma o de mejor manera. Ojalá fuera de mejor manera. Y pues en este informe Brundtland lo primero que es la primera vez que se enfrentan estos dos temas, el desmedido desarrollo económico de la humanidad frente a la sostenibilidad ambiental. Entonces ahí ya se ponen a pensar cómo la industrialización y la emisión de gases, de residuos, de aguas residuales, está afectando la sostenibilidad ambiental. Desde 1987 tenemos el tema en la cabeza y no hemos logrado avanzar mucho. Cómo emitir tantos contaminantes se ve reflejado en que ya no tenemos una sostenibilidad ambiental. Aquí podemos ver dos fotografías. En la primera vemos una industria emanando gases a diestra y siniestra. Y luego un poco de las consecuencias de hacer esto. Tenemos a un policía ahí dirigiendo el tráfico. No se miran mucho las luces de los carros ni nada, sino lo que podemos ver es la contaminación del ambiente. Es lo que pensaban desde este año y no hemos logrado, como les repito, no hemos logrado avanzar mucho. Otro ejemplo de cómo nuestro desarrollo o la forma en que explotamos nuestros recursos, vamos a regresar a lo de los bosques, pues como un árbol que nos da muchos beneficios, nosotros no lo aprovechamos y lo único que tenemos que hacer con el árbol es darle la oportunidad de vivir. O sea, no tenemos que hacer más, no tenemos que alimentarlo ni nada. Si está en un bosque, no tenemos como si tenemos un árbol en la casa, que sí le tenemos que ir a echar un poquito de agua o mantenerlo o algo así. Incluso tal vez si no estuviéramos nosotros ya le caería el agua naturalmente, pero sí ahí lo tenemos que mantener. Sin embargo, en un bosque, en un ecosistema donde se regula solo, no es necesario que el hombre intervenga y de todos modos recibimos beneficios, y los beneficios que podemos recibir de los árboles nos protegen del sol. Aquí tenemos un gran ejemplo que creo que todos hemos visto en redes sociales, como hay fotografías de grandes extensiones de tierra donde hay un par de árboles y el primer vehículo que llega a estacionarse a la par del árbol donde encontramos sombra. Es un servicio ecosistémico que el árbol nos está proporcionando. Pero sin embargo, no promovemos que los parqueos tengan varios árboles para que nos provean naturalmente de la sombra, y además de eso recibimos mucho más beneficios de los árboles. También nos regulan la temperatura. Los árboles nos fijan el terreno, son fuente de alimento y materia prima. Mirábamos ayer cómo los podemos aprovechar como biocombustible y como para echar los troncos de los árboles también, de una manera sostenible, no de manera irracional. Y también nos protegen y nos dan cobijo, protegen y dan cobijo a los animalitos también. Tenemos a las aves o un montón de seres vivientes que están en los árboles. Y además de eso, nos purifican el aire y dan oxígeno. Aquí tenía yo un dato que un árbol nos puede purificar 22 kilogramos de CO2 en un año, solo uno. Entonces ya tenemos un gran bosque. El beneficio que tenemos de un árbol es bastante. Y pues, como les decía, lo único que tenemos que dejar es que el árbol viva, que esté ahí y que reciba agua de lluvia y que esté ahí viviendo. Y lo que hacemos es deforestar. Podemos ver en la siguiente imagen dos pulmones, que me parece que es lo más, siguiendo con el tema de que los árboles nos purifican el aire. Tenemos dos pulmones ahí en la siguiente imagen. Y como resultado de
de nuestra intervención, lo que tenemos después es solo un pulmón y medio. Ya medio pulmón ya no lo podemos aprovechar, esos ya no nos van a presentar no nos van a prestar los beneficios que estábamos mencionando. Entonces, después, como consecuencia de esta deforestación, podemos ver una imagen aquí desde otro punto de vista, donde ya nuestro suelo está despojado de la materia, de lo verde. Y lo que ocasionamos aquí es que toda la materia orgánica que es necesaria para que se produzca y tenga nutrientes este suelo, lo que pasa es que como está despojado, como ya no tiene que lo cubra, el aire viene y se transporta esa materia a algunos otros lugares. Y como consecuencias tenemos la erosión del suelo. En la erosión del suelo se destruye la estructura del suelo, ya no se cuenta con materia orgánica o comúnmente la que llamamos tierra negra, y como consecuencia no produce porque ya no tiene nutrientes. Podemos ver que aquí lo que tiene son grietas, como cuando se agrietan las manos más que todo de nuestros agricultores o algo así, cuando no tienen mucho cuidado de hidratación, es por poner un ejemplo. Entonces tienen las grietas, asimismo se mira este suelo con las grietas ahí de que ya no tiene humedad, que ya no tiene vida, que todo el suelo fértil ya se ha ido, no hay humedad. Y pues esa es la consecuencia de la deforestación. Entonces era lo que platicábamos hace un rato de cómo se enfrenta el desarrollo. O sea, puede ser que todos estos árboles se hayan usado para hacer muebles o para alimentar alguna caldera o algo similar. Y como consecuencia tenemos, no solo ya no contamos con el árbol, sino ocasionamos también erosión del suelo. Aquí nos dice Walter Ochoa, muchos corren a la sombra de un árbol y pocos siembran un árbol en su vida. Nos dice Oscar Hernández, es un tema preocupante en Guatemala, la tala desmedida en los bosques, esto daña la continuidad de los mantos acuíferos. Sí, o sea, aquí bien podemos hablar solo del suelo y de los árboles, pero también podemos hablar de la retención del agua que también la hacen los árboles. Entonces, sí, perdemos también ese beneficio. A ver si nos dan algún otro comentario sobre esta diapositiva y si no, vamos a seguir avanzando. Bueno, aquí nos dicen que también puede ser un tema cultural, el problema de los incendios provocado para luego sembrar palma africana. Sí, tenemos la industria de la palma africana. No tengo la imagen aquí, pero a quien le llame la atención el tema. Y en Guatemala hay una imagen que se encuentra en el internet en donde se ve el avance de los terrenos para palma africana, y el inconveniente de esta agricultura que no pertenece al área es que necesitan más fertilizantes y toda la contaminación que se genera hacia el suelo para poder producir esta palma. Nos dice Julio César, realmente preocupa la situación que se vive en Guatemala, se nos están agotando los recursos naturales por uso desmedido, cada día perdemos beneficios que la naturaleza nos brinda. Exacto. El reto es cómo contrarrestar a quienes niegan el cambio climático, Trump, por ejemplo, y que además son antivacunas y terraplanistas. Sí, ese es el reto. Miraba ayer una charla, una conferencia no recuerdo el nombre, pero es de apellido izquierdo. Si buscan desarrollo sostenible en el YouTube, encuentran este video de él nos platica de olvidarnos del paradigma o de la concepción o el concepto que tenemos de desarrollo sostenible y pensar quién es el culpable. Pone ahí bastantes imágenes
de cómo están nuestros recursos naturales, quiénes son los países con mayor desarrollo económico, en dónde se encuentra la riqueza en el mundo, nos presenta algunas estadísticas de dónde se presenta la riqueza en el mundo. Y nos pregunta quiénes son los culpables al final, pero nos presenta, bueno, olvidémonos de todos estos conceptos y pensemos que el desarrollo puede ser desde abajo, de que todos nosotros podemos hacer o pedir un cambio. Y pues, a ver, vamos a seguir hablando de los conceptos y a ver si llegamos a alguna conclusión de a ver si nosotros podemos o no podemos hacer algo para cambiar esto desde nuestros hogares. Hogares. Dice, como dijo el Reón, todos somos importantes en el ciclo de la vida, desde los más pequeños en este mundo. Sí, no sabemos qué nos están dando hasta los microorganismos que están en el suelo. Nos dice Julio Morales, creo que las autoridades de medio ambiente juegan un papel importante en este tema y desplegar información para crear cultura ambiental. Sí, ellos serían el ente rector de Guatemala que nos dé a conocer todos estos temas para saber cómo y dar una ruta de cómo podemos generar un desarrollo sostenible en Guatemala, pensando en este caso en el ambiente. A ver, nos dice aquí Eddie González, ¿cómo hace el dueño del bosque para conservar y al mismo tiempo satisfacer sus necesidades? El que quiere conservar es el que no tiene, pero quiere recursos de manera para satisfacer sus necesidades. Sí, en las siguientes diapositivas vamos a ver los principios del desarrollo sostenible y hablamos de este tema, que no todos partimos del mismo punto, que tenemos que pensar en equidad y no en igualdad. Nos dice Manuel Antonio Ordóñez si La Palma contamina las fuentes de agua y nos pregunta Williamson. Sí, las presentaciones las vamos a compartir. Sí, el día de ayer nos comentaba la licenciada Sarita que vamos a compartir un Google Drive en donde van a estar todas las presentaciones. Vamos a tener dos evaluaciones en este diplomado, una el siguiente viernes y otra, un examen final al terminar. Y les vamos a subir todas estas presentaciones para que ustedes puedan estudiarlas y poder contestar las preguntas que les vamos a hacer. Nos dice Julio César que debe haber una ley sobre el tema de la palma. Bueno, vamos a pasar al siguiente. A ver, vamos a ver aquí. Walter Ochoa nos dice, la palma africana es uno de los últimos monocultivos, pero recordemos que quizá el café fue uno de los monocultivos intrusos que empezó esta continua destrucción de las especies endémicas que interrumpen la cadena natural de la vida. Sí, podemos pensar que desde el café, desde cuando algo lo volvemos grande, cuando, a ver, antes cuando el café se necesitaba para unas pocas personas, la producción era normal, pero como y ahora el café y más el café de Guatemala que es bastante famoso en el mundo, tenemos que producir más para satisfacer la demanda. Entonces ya tenemos que fertilizar un poquito más los suelos para que produzcan mayor cantidad de café y no la que podrían producir naturalmente. A ver, nos dice Jorge Orozco Joachín, no hay que viajar tanto para darse cuenta de la tala desmedida. En la propia ciudad pasa este tema. Para construir centros comerciales, mientras esta deforestación pasa, todos están indignados, pero cuando ya están levantando los centros comerciales, colas hacen para consumir, sí, todos promovemos el consumismo. A ver, aquí nos dice Bolaños Angélica que la palma africana, ellos dicen que son responsables y lo hacen sostenible para el ambiente. Voy a tomar nota de esto y vamos a ver qué es lo que ellos dicen que hacen para mitigar la forma en que utilizan y cómo hacen su ciclo industrial. Y pues ser que implementen algunas medidas, que sean suficientes o no, es lo que ya tendremos que decidir nosotros. Bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva.
El tema de la palma africana veo que es bastante cotizado en este nuestro grupo. A ver, nos dice la palma africana en extensiones ha degradado de manera descontrolada el ecosistema natural. Ven que es interesante que algunos estamos conscientes que está degradado, pero también podemos ver la parte de la empresa, que sí dice que hacen un consumo responsable. Entonces, lo interesante sería ver qué hacen y que analicemos todos juntos cómo lo hacen y si sí está funcionando o no. A ver, nos dice Fernando Díaz que desvían los canales para los ríos y cuando queman la caña matan toda la flora y la fauna. Además, enferma la población de la vista y la garganta. Sí, sí, a veces es lo que pasa cuando están todos los vecinos que viven ahí cerca de donde está donde está la producción de caña, que se tiene todo esa como ceniza que se recibe. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Bueno, y ahora vamos a hablar un poquito de los objetivos centrales del desarrollo sostenible. Estos son 6 y vamos a verlos. El número 1 es satisfacer las necesidades humanas básicas, tener agua, tener alimentos, que todos tengamos acceso a estos recursos. Lograr el crecimiento económico constante, que no, el desarrollo sostenible no puede ser estático, el desarrollo sostenible, les comentaba de este experto que es de apellido izquierdo que nos dice el desarrollo sostenible no puede ser estático, o sea, tiene que ir cambiando. El desarrollo sostenible es vida, tenemos que pensar en cómo implementarlo a diario para que se dé un cambio. También el otro objetivo es mejorar la calidad del crecimiento económico, o sea, que no sea un crecimiento económico como el que se ha dado hasta el momento, donde algunas pocas personas se enriquecen y como no se impactan o no ven los daños que se están haciendo, entonces sigue el crecimiento económico, pero no es un crecimiento económico de calidad. O sea, si nos podemos a pensar cuántos millones hay en el mundo y lo dividimos entre las personas, pues también se hacía un cálculo que cada uno tendría 17 millones, 17 mil o 17 mil, creo, dólares al año. Imagínense, con eso sobrevivimos muy bien. Sin embargo, no tenemos acceso a eso porque la riqueza está muy distribuida y para no ir tan lejos y hablar a nivel mundial, aquí en Guatemala hay grandes, los de la Cámara de Comercio, creo, no recuerdo bien, pero hay grandes como los dueños de las grandes industrias son los que tienen ahí retenida toda la riqueza de Guatemala y no promueven, no promovemos la, el desarrollo sostenible o que la industria sea sostenible también. Entonces, el objetivo del desarrollo sostenible es mejorar la calidad de ese crecimiento económico, que haya crecimiento económico, pero que sea de calidad, que tome en cuenta lo social y que tome en cuenta lo ambiental. También tienen que atender aspectos demográficos, todas las singularidades que tiene cada territorio, seleccionar opciones tecnológicas adecuadas. Un poquito más adelante vamos a platicar de la economía circular, cómo podemos elegir las tecnologías adecuadas. Y pues también nos habla de aprovechar, conservar y restaurar los recursos naturales. Aquí introducimos otro término, que sí podemos aprovechar, pero también tenemos que conservar nuestros recursos naturales y ahora ya los tenemos que restaurar. Los tenemos que restaurar porque no es posible que dejemos el suelo como estábamos viendo en la diapositiva anterior, que dejemos la erosión del suelo. Es un gran proceso de recuperar ese suelo, pero se puede hacer, pero tiene que haber inversión, tiene que haber inversión y tiene que haber la intención de recuperar ese suelo que ya está erosionado. A ver si tenemos aquí algún otro comentario.
y pasamos de los 6 objetivos que tenemos en el desarrollo sostenible, y nos dice: en Guatemala hay variedad de climas, microclimas, topografía variada, entonces hay que dar uso adecuado a cada lugar para ver de la misma forma su productividad. Ejemplo, la caña de azúcar es altamente eficiente en la captación de CO2. Aquí le vemos también la capacidad de la caña de azúcar de captar el CO2 y darnos oxígeno, no solo los árboles. O sea, también aquí nos cuenta Roberto Petorazzi, que también la caña de azúcar es muy eficiente en la captación de CO2. A ver, nos dice Edgar Kahn, la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, el decreto 68 del 86. Lastimosamente no se cumple dicha ley en nuestro país. A ver, vamos a comparar el año de esta ley. Me parece un ejercicio interesante. A ver, antes de este informe de Brundtland, se emitió la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente en Guatemala. Era como resultado de todas estas reuniones entre los líderes. Como resultado tenemos nuestra ley de protección del medio ambiente, y sí, lastimosamente no se cumple. Es la base para los estudios de impacto ambiental, es lo primero que se pone en un estudio ambiental, cuál es las leyes que lo respaldan, y la principal es esta ley de protección y mejoramiento del medio ambiente, de la cual vamos a estar platicando mañana. Pero me parece interesante que haya sido un año antes del informe de Brundtland, donde estamos ya comparando el desarrollo económico de la humanidad con la sostenibilidad ambiental, que se haya hecho esta ley de protección. Entonces, tenemos la oportunidad. El problema es que emitimos leyes, emitimos acuerdos, y nos comprometemos como país a, a, a crear sostenibilidad ambiental. Sin embargo, no se queda solo en papel, no lo ponemos en práctica. Vamos a ver. Aquí nos dice Ángela: el monocultivo de la caña de azúcar afecta negativamente en lo ambiental, social y económico, la degradación de suelos, la contaminación del aire y el agua, diabetes, explotación, concentración de las riquezas, y no hemos hablado de los efectos a la salud que tiene la contaminación de nuestros recursos naturales, que también está ligada. Si no tenemos unos recursos naturales sanos, no podemos ser nosotros saludables tampoco. Si nuestro medio está contaminado, no esperemos que nosotros tengamos una buena salud. A ver, nos dice Luis Gregorio Ramírez: muy buenos temas, pero es lamentable que personas inescrupulosas siempre se oponen al desarrollo de nuestro país, porque si hay dinero como para apoyar y evitar desastres, se pierde, y por lo demás crear conciencia como las fogatas, y a veces tenemos nada más una llamarada de tuzas, como le decimos en Guatemala. Nada más nos ponemos un ratito a querer llevar nuestra bolsa de tela a los supermercados, y al poco tiempo que vemos que mucha gente no lo hace, olvidamos el por qué decidimos hacerlo. Bueno, de ahí en 1982 se da la Declaración de Río, en donde tenemos algunos acuerdos. Nos menciona que el programa 2, el cual consiste en un plan de acción mundial para promover el desarrollo sostenible. Aquí ya nos dan un plan de cómo impulsar y promover el desarrollo sostenible. Uno de los resultados de este plan de acción es la conformación del CONAP, de las áreas protegidas de Guatemala, que entendemos, y si pusimos atención en una de las primeras diapositivas, que sí tuvo un impacto, que sí tiene un impacto. Tiene sus cosas malas y sus cosas buenas, los PINFOR y los PIMPET que nos comentaba ahí alguna persona que sí me escribió los nombres correctos de estos programas. Que tuvo su resultado, y lo hicimos de alguna manera bien en Guatemala, que sí tuvo resultado de que en 10 años, comparados con los 10 años anteriores, la deforestación fue menor. Luego también tenemos en esta Declaración de Río
que consiste en el conjunto de principios en los que se definen los derechos civiles y las obligaciones de los estados. Ahí ya hablan de los derechos y las obligaciones de los estados. Y también la Declaración de Principios relativos a los bosques, que consiste en que las directrices para la ordenación más sostenible de los bosques en el mundo. Aquí ya se dieron cuenta que necesitamos los bosques para poder sobrevivir, entonces hay que promover su sostenibilidad. A ver, nos dice aquí Ángela, los más retrógrados son los de la Cámara del Agro, seguidos con la Cámara de la Industria y por último, pero no menos conservadores, la Cámara del Comercio. Bueno, tenemos que pensar y tratar desde nosotros, desde consumidores, exigirles que promuevan industrias sostenibles. Bueno, y también en esta declaración de Río hablan sobre como uno de los resultados de los acuerdos son los derechos y las obligaciones de los estados, y nos dice que los estados tienen el derecho soberano de aprovechar sus propios recursos naturales sin causar daño a otros estados. Aquí ya nos dice que podemos nosotros aprovechar nuestros recursos de la forma en que nosotros necesitemos o querramos, pero no tenemos que causar daño a otros estados. Y pues esto no, todos lo sabemos que en el mundo todo lo que hacemos, todo tiene alguna repercusión. Y aquí vamos a regresar a un tema de ayer que alguien nos preguntaba, no tengo su nombre, pero me hacía la consulta y decía, la explotación del petróleo en sí, la producción y el aprovechamiento causa muchos impactos ambientales, nos causa bastante contaminación, pero él nos hacía la pregunta, que la extracción en sí del petróleo si causaba algún daño en sí al suelo. Y pues yo de manera errónea le contesté que no, que los reservorios del petróleo estaban en unas capas muy como cristalizadas y bastante dureza, en donde yo consideraba que al extraerlo no pasaba nada. Sin embargo, ya consultando y vi que sí tiene un impacto. ¿Y por qué? Porque causa derrumbes, porque el peso que lo sostenía todo el líquido, el petróleo, recurso bituminoso que tenemos, está aquí dentro de la roca, y cuando lo extraemos, ¿qué pasa? Que lo dejamos vacío. Y como tiene un gran peso de suelo encima, lo que ocasionamos es que esto se derrumbe. Entonces, sí, la respuesta, ayer yo decía que no, pero la respuesta es sí. Sí tiene un impacto, pues se ocasionan derrumbes, y entre más grande es el reservorio de petróleo, mayores derrumbes podemos ocasionar. Y entonces ya no solo impactamos ese suelo, sino ya si tenemos derrumbes podemos afectar a los vecinos de estos reservorios de petróleo. Y pues vamos a ver aquí alguno. Nos dice, con el incremento del abono químico es el momento de echar a andar el abono orgánico. Este sería el momento que el gobierno salga a capacitar a los campesinos para realizar aboneras orgánicas. Sí, sería muy interesante. Bueno, vamos a seguir aquí con los derechos y obligaciones de los estados. Otra obligación de los estados sería la participación de la mujer, la cual es imprescindible para lograr el desarrollo. Se relegaba un poco en estos años la opinión de las mujeres y los niños, o las necesidades de las mujeres y los niños en temas de desarrollo sostenible, y en cambio aquí ya lo ponen como una obligación de que participe la mujer en estos temas. Y también en esta declaración reconoce la urgencia de respetar los derechos de los pueblos indígenas. Ya se dieron cuenta aquí en el 82 que tenemos que respetar la cultura de los pueblos. No podemos venir e imponerles a lo que nosotros querramos o lo que nosotros creamos conveniente, porque ya hay una forma de vivir en cada lugar. Y un ejemplo es, bueno, algunos años a mí me dieron este ejemplo y me lo quedé bastante en la cabeza, que nosotros a veces por querer ayudar hacemos bastantes cosas y no generamos ningún impacto. Y esto sucedió en uno aquí en San Marcos, no recuerdo en qué año, pero se vino una gran correntada en donde se fueron
se derrumbaron bastantes casas, murió bastante gente, fue arrastrada por la correntada de agua. Y entonces, en todos los lugares estaban pidiendo ayuda, estaban pidiendo que se dieran, que se diera ropa, que se dieran víveres para todas estas personas. Y pues en ningún momento nos pusimos a pensar, bueno, nadie del que estaba pidiendo la ayuda, ni los que estaban dando, se puso a pensar que era la vestimenta de estas personas, que lo que ellos usaban, lo que necesitaban. Y entonces todos los que donaron ropa, donaron pantalones, donaron sudaderos, pensando en el frío. Supongo que esa fue la lógica para donar. Sin embargo, no fue ni de ningún uso cuando se llevó a la comunidad en donde lo necesitaban, no lo usaron y se convirtió nada más en basura, porque resulta que esta comunidad usaban huipil. Entonces, no por estar en un albergue van a cambiar su forma de vestir. Entonces, aquí yo entiendo que a esto se refieren con respetar los derechos y la cultura de los pueblos indígenas, pensar en planes de desarrollo sostenible, pero tomando en cuenta la opinión de todos, ya que todos formamos parte de este mundo. A ver, vamos a ver algunos comentarios. A ver si tienen alguna opinión sobre los acuerdos, los derechos y las obligaciones en esta declaración de Río del 82. Nos dice Raúl, a todas las cámaras, asociaciones agremiadas y en el CACIF, no cree que les importe mucho o nada la sostenibilidad de los recursos naturales, solo sus ganancias, eso es histórico. Nos dice Nimsi Lemus, puede que la minería hace un daño mínimo, mientras que fábricas, automóviles, entre otros, sí hacen más contaminación, ya que las minas contaminan, pero a la vez hacen sus proyectos para sembrar árboles, entre otros lugares, y purificar agua que salen del mismo donde se sacan el mineral. Bueno, aquí también podemos hablar también de que pensábamos en esto que nos comentaba otra compañera de La Palma, que si nosotros nos vamos a las páginas de estas industrias, mencionan que sí tienen responsabilidad social y responsabilidad ambiental, porque ya lo utilizamos como un eslogan. Sin embargo, no siempre se cumple. Bueno, yo me estoy quedando un poquito ronca, entonces vamos no sé si les parece que tomemos unos 5 minutos y mucho, voy a tomar un poquito de agua, que siento que me voy a ahogar aquí platicándoles. Entonces regresamos a las 12:47 y vamos a continuar con el tema de los conceptos del desarrollo sostenible y qué impacto han tenido. Entonces yo creo que sí, podemos descansar 5 minutos y regresamos en un ratito. Muchísimas gracias, Enrique. Aquí yo vuelvo en un ratito.
Bueno, vamos a continuar con la clase. Voy a esperar unos comentarios que me digan que estamos listos para continuar. Estamos listos, nos dice Enrique y Glendy. Muchas gracias, muy amables. Bueno, vamos a continuar. Te estábamos hablando de la Declaración de Río, sobre cuáles son los acuerdos. Aquí ya le exigimos, hacen acuerdos entre estados, que al final vamos a ver si los han cumplido un poquito o ha hecho algún cambio. Y luego estos se derivaron en derechos y obligaciones para los estados, que era lo que estábamos comentando. Y pues para continuar con el tema de desarrollo sostenible, nos presentan tres, nos dice Ronald, preparados porque listos no sabemos. Bien, todos sabemos, o si no, todos aprendemos aquí juntos. Bueno, entonces vamos a ver los pilares del desarrollo sostenible, que son el sistema ecológico, el sistema social y el sistema económico. Y aquí nos presentan un diagrama en donde cada uno, si logramos el desarrollo de lo ecológico y de lo económico, tenemos un desarrollo, nos dicen que tenemos un desarrollo viable. Y si logramos un desarrollo social y ecológico, tenemos un desarrollo soportable, o sea, lo soportamos aunque no es el idóneo. Y si tenemos un desarrollo social y económico, nuestro desarrollo va a ser equitativo. Si logramos que la economía avance de forma de la mano de la sociedad, vamos a tener un desarrollo equitativo. Pero sí, de ahí no pensamos mucho en lo ecológico, no nos interesa si todavía tenemos recursos o no. Pero si pensamos en desarrollo sostenible, entonces sí vamos a tener un desarrollo del sistema ecológico, de un sistema social y del sistema económico. Ya estamos generando un poquito de debate aquí en nuestros comentarios. Nos dicen que si visitamos San Miguel y Iztahuacán, a ver si pensamos lo mismo de la minería, pues en su momento vamos a revisar cuáles son los impactos ambientales de la minería cuando hablemos de los recursos específicos, y a ver cuáles son las medidas de mitigación que se han implementado para que todos veamos si han hecho por lo menos el intento o si sí lo han logrado de preservar los recursos naturales. A ver, tenemos aquí a alguien que nos pone un gran comentario, nos dice Maya Aguilar. Creo que desde la conquista se ha perdido mucho de las riquezas naturales de nuestro país, en donde solo los pueblos indígenas están luchando, haciendo manifestaciones donde muchos de nosotros nos enojamos por esto. Pero es importantísimo cuidar de nuestros, a ver, cuidar de nuestros recursos, de las grandes empresas que explotan, sin importarles nada el medio ambiente, y donde las nuevas generaciones quizá ya no lucharán por la naturaleza. Sin ir tan lejos, lo que pasó en Puerto Barrios, fueron pocos los que se oponían a la explotación. Sí, no sabemos si en algún momento vamos a lograr la conciencia ambiental para que todos luchemos por esos recursos y no que solo nuestros, como los de los 8 cantones de Totonicapán, que son los que más luchan por su cultura y luchan y sí se hacen escuchar su voz de cómo tenemos que cuidar nuestros recursos naturales. Nos dice Giancarlo, toda acción ambiental social que hacen las empresas solo son para tapar el ojo al macho, como se dice vulgarmente. Bueno, vamos a ver. Nos cuenta Rosita que en San Rafael Las Flores el impacto de las minas, supongo, hizo que la resistencia luchara y cerraron en San Rafael Las Flores. Imagino que hablamos de una mina que sí se hizo escuchar la voz de los pobladores,
Y imagino que no, en ningún momento la empresa se tomó la molestia de explicar o de desarrollar o capacitaciones o algo para contarnos qué van a hacer y si tienen medidas de mitigación suficientes para no impactar tanto, porque sí impacta, o sea, cualquier cosa que hagamos va a tener un impacto, pero tenemos que pensar en las medidas que vamos a implementar para que el impacto no sea tan grande y para que el impacto lo podamos gestionar. Bueno, vamos a seguir hablando de los pilares del desarrollo sostenible y vamos a hablar del pilar de lo económico. Y nos dice que para un desarrollo sostenible se propone la expansión económica que genera riqueza. Esta riqueza debe ser compatible con lo social y lo económico. O sea, si hablábamos de que no, el desarrollo sostenible no puede ser estático. El desarrollo sostenible tiene que crecer, tiene que haber expansión económica, la riqueza sí tiene que crecer, pero de la mano de la sociedad y de la mano del ambiente. Y una pregunta que nos hace pensar es ¿qué pasa con el medio ambiente a largo plazo si gran número de personas no pueden satisfacer actualmente sus necesidades domésticas básicas? Y era un comentario que nos hacían hace un ratito, que bueno, tenemos el recurso bosque a la par en una familia que sea de escasos recursos. No vamos a esperar que no saquen de ahí madera para poder cocer sus alimentos o que no extraigan de ahí los alimentos necesarios, aunque sea una reserva natural. No recuerdo si ayer platicamos del problema que hubo de las pacayas que estaban sacando de un área protegida y que querían meter a la cárcel a la gente. O sea, ¿cómo esperamos que la gente satisfaga sus necesidades si su condición es en pobreza? O sea, tenemos que entender que estas personas las necesitamos pensar cómo proveer de alimentos, cómo proveerles de una calidad de vida para que ellos puedan respetar los bosques y que la frontera agrícola no siga creciendo, pero siempre que ellos ya tengan una calidad de vida, la calidad de vida necesaria. Nos dice Milton Leonel, nos dice, la gente de las nuevas generaciones solo les interesa el dinero sin importar que esté en riesgo el medio ambiente, como las empresas y entre otros. Vamos a hablar del pilar del social del desarrollo sostenible. Y nos dice que propone que las generaciones futuras tengan las mismas o más oportunidades que las generaciones anteriores. Pretenden sentar las bases de una mejora de nuestra economía mediante incentivos para la mejora de la educación, de la mejora del conocimiento, la mejora de la innovación. En esta dimensión social está además implícito el concepto de la equidad. Más adelante vamos a ver otra vez la palabra equidad, en donde vemos donde se mencionan los otros principios del desarrollo sostenible, en donde ya mencionan la equidad. Y pues vemos aquí un cuadrito de donde se compara cuál es la igualdad, que es equidad, y cuál es nuestra realidad, a ver si genera algunos comentarios esta imagen. ¿Qué creemos? ¿Cómo estamos ahorita en Guatemala? ¿Hay igualdad? ¿Hay equidad? ¿O estamos en la realidad que nos presenta este cuadrito? Voy a leer algunos comentarios a ver si nos llegan algo sobre esta. ¿Qué opinamos? ¿En qué estado estamos? A ver, seguimos con Rosita Callado del tema anterior. Nos dice, las regalías son tan pobres, hay que buscar que aumenten para hacer un balance al desarrollo. Sí, tenemos que ver como un plan de minería que abarque todos los temas, que abarque la economía, que abarque lo ambiental y que abarque lo social, pensando todo en este concepto de desarrollo sostenible para que todo funcione. Nos dice Enrique Pedrazo que estamos en realidad y se ríe, sí, que estamos en realidad. Nos dice Esme, no vamos tan lejos. En Cocales van a hacer un centro comercial que se va a llamar Plaza Cocales. Ahí era un bosque, luego caña, luego potrero y ahora ya va a ser un centro comercial. Bueno, ahí algunos creerán que esto es desarrollo y otros tenemos
tenemos otras opiniones de cómo podríamos aprovechar de manera sostenible este espacio. Nos dice Mary, no hay igualdad, tampoco hay equidad. La viva realidad, nos dice Carola. Triste realidad, bueno, creo que todos vamos a estar con que sí, estamos en una triste realidad en donde el que más tiene es el que más puede obtener, es el que más posibilidades tiene de tener. ¿A costa de qué? Es lo que vamos a seguir platicando en este diplomado, pero sí creo que es la realidad. Los que más poder tienen son los que también tienen la oportunidad de crecer en su economía. Sí, nos dice Omar Flores, todo proyecto tiene que tener una base económica, una base ambiental y una base social. Y son los principios estos de que estamos hablando del desarrollo. Nos dicen que estamos en esta imagen, estamos en la realidad. Nos dice Raúl Francisco, Inge, pero mejorar la calidad de vida de la gran mayoría sería desarrollo social y progreso social. Y eso no es el interés en lo económico, por varias razones. Y platicábamos hace un ratito de que la economía está totalmente en desigualdad. O sea, ni siquiera estamos en este cuadrito, no hay ni igualdad, ni equidad, ni bueno, estamos en la realidad, estamos totalmente desfasados. La economía de unas personas es totalmente distinta de otras personas. Podemos hablar de los índices de pobreza de Guatemala. Hay un informe que nos dice que el 48% de los niños de Guatemala están en pobreza, y pues eso nos dice que 1 de cada 2 niños sufre de inseguridad alimentaria, no tiene el acceso a alimentos, no tiene el acceso a agua. Y también, o sea, es consecuencia de muchas cosas, no tiene acceso a agua potable y como consecuencia tal vez consigue algún nutriente en el día, pero si tiene problemas gastrointestinales, su cuerpo ya no los puede aprovechar, entonces no tenemos, no podemos pensar en que esto vaya a mejorar por tener acceso a una bolsita de encaparina en un día. No necesariamente eso significa que vamos a contrarrestar la seguridad alimentaria si no pensamos en que también necesitamos proveerles de agua potable. Nos dice también don Milton Leonel, en Zipacate están acabando con la fauna y la flora por las grandes empresas como la caña de azúcar, están desapareciendo lo poco que nos queda de nuestros bosques. Y aquí nos dice Lupita, en Petén las entidades se preparan con inversiones económicas para combatir incendios. Ya la gente es inconsciente, aprovecha la destrucción para sus beneficios, no hay conciencia para cuidar los bosques. Sí, tenemos que tener claro qué es lo que nos proporcionan los bosques. Lo mirábamos al principio, todos los servicios que nos puede prestar un árbol solo por estar ahí, porque lo dejemos tener vida. No tenemos que hacer nada más. Bueno, vamos a la otra diapositiva y aquí voy a dejar de compartirles bueno, mejor no, mejor les voy a leer el concepto del principio de lo ambiental del desarrollo sostenible y luego vamos a hablar de la imagen que es la economía, que es la economía circular. Y nos dice en el principio del desarrollo sostenible, en lo ambiental, nos dice que ecológicamente el desarrollo sostenible supone que la economía sea circular, que se debe dar un cierre de los ciclos en un intento por imitar la naturaleza. Esto quiere decir que los sistemas productivos se diseñan para utilizar únicamente recursos y energías renovables, para no producir residuos, ya que estos vuelven a la naturaleza o se convierten en materia prima de otro producto manufacturado. Entonces, aquí nos dice el desarrollo sostenible que en el aspecto ambiental tenemos que pensar en que la economía sea circular y así respetamos los recursos naturales. Y pues vamos a platicar un poquito de este círculo que nos representa cómo debería ser la economía. Y entonces, uy, me lo pasé.
Y entonces vemos las entradas y las salidas que debería de tener la economía circular. Y pues la entrada es la materia prima, que podemos pensar en todos los recursos que hemos visto anteriormente. Todo eso puede ser materia prima, puede ser un árbol, puede ser el petróleo para producir plástico o un conjunto para producir un empaque, porque un empaque no solo es el derivado de un recurso, necesitamos otras materias primas para tener un empaque. Entonces, lo que nos dice la economía circular es que tenemos un ingreso de materia prima, luego pensamos muy bien en el diseño del empaque o del diseño de lo que vamos a presentar cómo vamos a presentar nuestro producto, luego fabricamos ese producto, luego lo distribuimos y por último nosotros nosotros lo compramos, nosotros lo utilizamos y pues tenemos algunos residuos. Y aquí entra otra lógica que tenemos que tener ya pensado cómo vamos a recolectar esos residuos, cómo vamos a volver a darle a la empresa que está pensando en economía circular, cómo va a obtener otra vez los residuos del producto que ya vendió y pues por último los reciclan y tienen la oportunidad de reciclar esos productos. Y tenemos algunos desechos residuales, sin embargo, si hemos pensado bien cómo va a ser ese empaque, podemos pensar que nuestros desechos residuales no impacten tanto al ambiente y eso sería una medida que tomamos desde que pensamos en nuestro producto para no generar muchos residuos. Y pues en la parte de abajo vemos un poquito del resumen como que de manera más fácil y más digerible el proceso de economía circular, que es producir, usar y consumir y luego reciclar. Si todos los productos lográramos que entren en esta economía, lograríamos un desarrollo sostenible que respete nuestros recursos ambientales. Después de esta explicación vamos a ver si tenemos algún comentario sobre economía circular y mientras vemos esto me gustaría que pensaran en si conocen alguna industria, conocen alguna empresa que ya esté aplicando economía circular o que por lo menos se vean índices de que va a aplicar economía circular. A ver, nos dice Oscar Hernández, que cuál es mi punto de vista entre consumismo e impacto en el medio ambiente. Es uno de los grandes inconvenientes, el consumismo que tenemos como personas, la idea del que más compra cosas es el que tiene mejor calidad de vida o eso es lo que está matando nuestro medio ambiente, porque necesitamos más recursos para satisfacer nuestras necesidades, necesitamos cambiar el chip, necesitamos cambiar nuestra forma de pensar y dejar de estar consumiendo tanto todo lo que nos lanza la industria, que hay un nuevo teléfono, que hay una nueva computadora, que tenemos acceso si no tenemos acceso a un centro comercial, estaríamos contentos con las verduras, pero nos ponen un centro comercial y aquí podemos meter un poquito el concepto de economía circular. He visto tantas quejas en redes sociales de que estas papitas compramos aire. Y al final la idea es no solo compramos aire, compramos la bolsa, en sí la bolsa en donde el empaque, compramos el empaque, compramos el aire y también nos incluye un poco de papas. Pero ¿por qué las seguimos comprando? Porque el consumismo todos los comerciales que vemos nos vamos a ver como, no recuerdo quién es el actor que sale de promocionando estas papas, pero como él se las come, nosotros también tenemos una calidad de vida si comemos lo que esta persona come. Entonces, si el consumismo es algo que tenemos que cambiar el chip y dejar de estar haciendo estas compras compulsivas y desmedidas que nos dice en Neiras y dejar de estar comprando
comprando aire, comprando estas bolsitas. Y les mencionaba meter aquí el concepto de economía circular, porque en ningún momento en esta empresa se piensa en economía circular, no tenemos ese principio. Todas estas bolsitas van a parar a los rellenos, a nuestros ríos, al lugar descampado que encuentran para ir a botar los residuos. Ahí es donde encontramos todo esto. Entonces, no funciona ahí el reciclaje porque ya no lo podemos volver a, no lo podemos volver a aprovechar, no podemos volver a aprovechar la materia prima de ese empaque. Nos dice Janet que la producción más limpia debe ser también desde la manufactura, sí. No, debemos aplicar las 5 R's y vamos a platicar un poquito después de las 5, de las famosas R's que cada vez nos van sumando más. Nos dice Claudia Martínez que las leyes están bien, pero los ministerios responsables deben hacerlas valer. Sí, tenemos que hacer valer las leyes. El día de mañana vamos a conocer algunas de estas leyes. Dice Ángela que el consumismo está camuflajado en nuestras necesidades. Sí, creemos que son necesidades, que necesitamos algunas cosas cuando al final podemos vivir sin ellas. Es una cuestión de conciencia. Nos dice Alfredo, lo que pasa es que somos igualados, por eso seguimos comprando y comiendo papitas y no solo pasa con estos productos. No, claro que no, eso solo es un ejemplo de lo que les digo, de que sí veo indignación en redes sociales porque estamos comprando aire, pero lo seguimos comprando. Si no, tal vez ya hubieran hecho empaques más pequeños en donde quepan la cantidad de papas o la cantidad de producto que nos dan. Es un gran desperdicio. Podría reducirse a la mitad los costos del empaque si nos dieran solo lo que cabe, digamos. A ver, nos dice Jorge. Dice, hace un poco, una licenciada, nos conta Jorge, hace un poco le comentó, antes de cambiar el mundo, da 3 vueltas por tu casa, por nosotros inicia el cambio, si no hay demanda desmedida, no existirá la oferta irresponsable, claro, o sea, si nosotros no lo compramos porque estamos indignados, entonces la empresa se ve obligada a cambiar su forma de producir, pero si nosotros seguimos comprando, no, ¿por qué van a cambiar ellos si para ellos es rentable esa forma de producir? Uy, aquí Oscar me hace una pregunta difícil del consumismo artesanal y el consumismo industrial y la relación con el tema. Me agarra en curva porque no lo puedo relacionar, pero lo anoto, al igual que la pregunta de ayer del petróleo, Oscar, y mañana le contesto. Ya, lo tengo anotado porque luego los comentarios se me van para arriba. Nos dice Milton, las empresas bananeras en la costa sur ya están llevando a cabo desde hace años. Otras tienen áreas de reciclado de materiales. Ah, muy bien, ya estamos pensando en las empresas que implementan la economía circular. Nos dice que las empresas bananeras de la costa sur ya las llevan a cabo y reciclan algunos materiales. Qué interesante y qué bueno, vamos a buscar, a ver si podemos acceder a esa experiencia para que todos lo conozcamos. Podemos reducir el consumo, reutilizar, reciclar y reforestar. Si aquí ya tenemos 4 R's de las 5 que nos mencionaban hace un ratito. El IRTRA es la que ha cumplido parte de la economía circular. Sí, el IRTRA tiene un entorno controlado. Bueno, a ver si comparten mi opinión. El ITRA tiene un entorno controlado, sabe qué residuos van a producir, entonces tienen una planta de tratamiento para tratar esos residuos sólidos y también tienen una planta de tratamiento de sus aguas residuales. Es algo que podemos pensar que están mitigando y toman las medidas necesarias para no dejar solo a la municipalidad creo que es la municipalidad de Retauleu en este caso, la que debería, si el IRTRA no tuviera sus plantas de tratamiento, le dejarían la responsabilidad a la municipalidad, la cual no tendría la capacidad económica para poder
tratar estos residuos. Entonces, sí, el IRTRA podemos pensar que cumple con este tema de economía circular. Aquí seguimos platicando un poquito de la publicidad. Nos dice que las empresas por medio de la publicidad nos crean las necesidades. El agua embotellada, por ejemplo, venden practicidad porque podemos cargar un pachón con agua pura, pero no lo hacemos. Sí, hay otra imagen también muy interesante que nos dicen las empresas embotelladoras de agua no nos venden agua, nos venden el plástico, nos venden el plástico para que nosotros podamos transportarla y es necesario porque podemos estar en algún lugar donde no tengamos agua, pero si tenemos la oportunidad de usar un pachón o de llevarlo a la oficina y así, podríamos reducir mucho el consumismo tan grande que tenemos de plástico. Hay unas estadísticas que las vamos a ver más adelante que nos dice que en el 2050 va a haber más plástico en los mares que peces. Ya vamos a estar consumiendo plástico en el 2050, si es que llegamos. Nos dice Omar Flores, no se consideran las externalidades, en algún momento debemos considerar esos costos y tenemos que considerar todos los costos asociados a la producción. Aquí ya Candonli nos menciona también la secuencia del desarrollo sostenible. En el 2000 salieron los objetivos los objetivos de desarrollo del milenio. Y ahora tenemos los objetivos de desarrollo sostenible, que también en algún momento los vamos a platicar en este seminario, que es la secuencia que tiene el desarrollo sostenible. Aquí estamos hablando de los inicios, de cómo se piensa que debería ser el desarrollo. Nos dice Jorge Orozco, lo de los empaques biodegradables es una gran falacia. Lo mejor es aplicar lo de la CR, llamada a rechazar. Sí, debemos rechazar. A ver, nos dice Paola, en una sola granizada que todos hemos consumido alguna vez se rechazan 4 cosas, la pajilla, la bolsa, la servidora o la servilleta y el vaso. Sí, ahí tenemos que pensar cuánto generamos solo por comernos una granizada, pero tenemos que pensar en alternativas para poder comernosla de forma responsable y no solo dejar al de las granizadas sin trabajo. Bueno, aquí tenemos otros principios que tiene ya hablamos de los 3 pilares del desarrollo sostenible y también vamos a hablar de los principios del desarrollo sostenible, del desarrollo sostenible. Y el primero, eso me confundí un poquito, es sostenibilidad. La sostenibilidad nos hace alusión otra vez un poco al concepto de desarrollo sostenible, que la sostenibilidad satisface las necesidades actuales sin poner en riesgo la posibilidad de desarrollo en el futuro. Nos dice que tenemos que pensar qué va a ser, qué van a ser nuestras generaciones futuras. Si esto lo hubieran pensado o desde 1983 que salió el tema de desarrollo sostenible, si hubieran tomado cartas en el asunto, ya nosotros ya no estaríamos en este tema, pero llevamos tantos años de hablar de lo mismo sin crear un gran impacto. Y pues luego tenemos el otro principio del desarrollo sostenible, que es la equidad. Hablábamos un poquito de equidad hace un rato cuando hablábamos de economía, que no todos partimos desde el mismo punto, hablando desde como seres humanos, desde países, desde los continentes, no todos partimos del mismo punto porque no todos hemos explotado de la misma forma nuestros recursos naturales, no todos tenemos el crecimiento económico similar. Entonces, aquí nos dice que el pensar en desarrollo sostenible tenemos que tener en mente que todos partimos de diferente punto, ¿no? No vamos a pretender que todos vamos a aportar de la misma forma medidas de mitigación para que la contaminación y el cambio climático no avance. Otro principio del desarrollo sostenible es la precaución. Pues sabemos, precaución es tener como el miedo, tener esa sensación de que
de que algo puede pasar, y entonces aquí nos dice la precaución, nos dice es la conveniencia de tomar decisiones o medidas antes de tener la seguridad de posibles efectos adversos. Es decir, antes de hacer una acción y pensamos, bueno, posiblemente como cuando transportan petróleo en nuestros mares. Antes podemos tener la sensación o existe la posibilidad que este se derrame. Entonces, la precaución quiere decir que tenemos que tomar todas las medidas necesarias para que esto no ocurra y no arriesgarnos, porque seguramente en algún momento va a pasar y el impacto sea bastante grande. Luego, otro de los principios es la responsabilidad diferenciada. Y esto nos dice que es la obligación que tiene un Estado o un país que debe asumir y se establecen de acuerdo a su responsabilidad en el problema y su grado de desarrollo. Yo creo que aquí me hice un poquito bolas con el concepto, pero se los explico. Es la obligación que tiene un Estado para poder responder ante la degradación de los recursos. No puede responder de la misma forma un país como el nuestro, que al final la industrialización va avanzando porque sí va avanzando, pero comparado con un país como Estados Unidos o así, no podemos partir del mismo punto. Entonces, la responsabilidad que tiene Guatemala en la contaminación no es la misma que estos países grandes. Entonces, el desarrollo sostenible piensa en eso, que la responsabilidad es diferenciada y se basa en el grado en que contaminan y también el grado de desarrollo que tienen. Y pues el último principio es de quien contamina paga, y aquí vamos a crear debate un poquito otra vez, que a ver si unos 5 minutos vamos a platicar sobre esto, que ya estamos sobre el tiempo. Bueno, quien contamina paga es el principio creo que se entiende, ¿va? Quien genera el residuo, quien lo vende es el que tiene que pagar porque esos residuos sean reciclados de la mejor manera. Y leíamos hace un ratito un comentario que los empaques biodegradables son una gran mentira. Y sí, porque en las letras pequeñitas de los empaques biodegradables dice que, es biodegradable a una temperatura de tantos grados, que no se da de forma natural, que no se va a dar si tiramos ese empaque en el suelo a la intemperie, nunca se va a dar esa degradación, y si se da, no se va a dar en el tiempo que ofrecen en los empaques. Tiene que tener ciertas características en donde esté ese empaque para que el empaque se pueda degradar. Entonces, aquí deberíamos de pensar bueno, si nosotros estamos vendiendo un producto con ciertas características, podemos pensar en que nos toca recolectar ese producto o pagarle a la municipalidad o a la comunidad para que recolecten ese producto y le den una disposición final adecuada. Voy a leer un poquito de los comentarios y luego les voy a dar otra cosa en que pensar sobre quien contamina paga. Nos dice Raúl, el bagazo de la caña de azúcar es usado para producir electricidad. Aquí podríamos cerrar un círculo de economía circular. Nos dice aquí Oscar, ya creo que contesté un poquito su pregunta. ¿Qué opina de los empaques biodegradables? ¿Qué tanto promocionan las grandes industrias? Nos dice Claudia, mis respetos para Totonicapán, ejemplo a seguir, no usan plásticos. Oh, qué interesante, no sabía. Y aquí viene un poquito lo que les iba a decir. ¿Qué pasó con el acuerdo? Creo que era acuerdo municipal, no lo apunté en algún lugar, pero perdí mi anotación. El acuerdo que hizo el Ministerio de Ambiente, en donde nos decía que ellos iban a prohibir los artículos de un solo uso, como el Duroport o las bolsas de plástico, ahí incluyendo las bolsas de las tortillas. ¿Qué pasó con eso? ¿Por qué ya no se pudo dar?
Nos dice Maya Aguilar, en los Walmart tienen máquinas de reciclaje y he visto que dan ticket, me imagino que dan algún producto o algún descuento, no lo sé. En San Marcos hay un proyecto de reciclaje, creo que dan los botes y bolsas en las casas para que saquen su basura clasificada. Sí, más adelante tengo un poquito de experiencia en la planta de tratamiento de residuos sólidos en San Marcos, entonces vamos a platicar un poquito de esa experiencia, vamos a juntos ver si funciona o no funciona. Muchos alcaldes han llegado, pero al ver los gastos y poco ingreso de las plantas de tratamiento, dejan de llegar. Sí, los costos de operación, a veces los costos de construcción de las plantas de tratamiento de residuos sólidos de agua o aguas residuales por medio de proyectos con el CODEDE se puede sufragar, pero no pensamos en cómo vamos a mantener, cómo vamos a darle mantenimiento a estas plantas de tratamiento de aguas residuales o de residuos sólidos. Nos dicen, las playas de Ocó San Marcos se ven afectadas en invierno, toneladas de desechos sólidos arrastradas por los ríos, y era lo que les platicaba hace un ratito, según las estadísticas, en 2050 vamos a tener más plástico en los océanos que peces, y seguramente los peces ya no, si seguimos a este nivel ya no vamos a tener peces porque van a estar entre las botellas. O las tristes imágenes que estamos viendo de las pobres tortugas con las pajillas en las narices o las focas enredadas en las redes de plástico. Eso jamás se va a degradar ahí bueno, jamás en nuestra temporada. O sea, en unos cuantos años seguramente si dejamos de contaminar el medio ambiente, vería cómo saca y cómo recicla eso, porque deberíamos aprender mucho de esos ciclos del medio ambiente. Nos dice aquí Nimsi, habrá que llevar nuestros vasos, cucharas y que nos den ahí la granizada, hasta nos cobrarían menos, no invertirían en vasos y pajillas, tal vez nos cobren menos. Sí, el drive lo estamos viendo, no se preocupen, vamos a compartir en estas presentaciones, no los vamos a dejar sin ellas porque tienen que también darles una leidita para el examen, ya que les va a valer para tener su diploma. Nos dice aquí que de las heces de las vacas generan energía también, sí hay bastantes oportunidades de tener una economía circular. Nos cuenta Kilis Nájera, yo soy de Totonicapán y la implementación de la política solo fue superficial porque realmente no se está aplicando. Sí, aquí ya llegamos a lo de la política esta bueno, mañana vamos a ver si es una política, un acuerdo municipal, lo que fue lo que se emitió, donde queríamos que los residuos de un solo uso ya no se usaran, ya no se usaran en Guatemala. Vamos a ver, aquí tenemos otros ejemplos de economía circular. También el bagazo de maíz y la caña son utilizados en otros países como combustibles. Y aquí en Guatemala creo que también tenemos algunas experiencias de estas. Acá hay una planta de reciclaje, hacen carbón y leña de los desechos. Qué interesante, es algo que debemos promover. ¿Cuántos años necesitará el planeta para recuperarse de toda esta destrucción humana? Voy a buscar cuántos años, porque creo que sí hay cálculos de que si dejáramos de contaminar como seres humanos y tendría la naturaleza, esperamos que tendría todavía la capacidad de recuperarse de todo lo que nosotros hemos generado. A ver, nos dice Oscar, es importante analizar la cantidad promedio de desechos o basura que se produce cada persona al día. Así vamos a ver esos cálculos, cuánto producimos. Nos dice aquí May, cierto, eso del bagazo, pero también se encarga de contaminar el aire y afecta a muchas comunidades cuando quema todas esas áreas donde ya se ha cortado la caña. Toda esa basura de ceniza vuela y cae en las casas. Se imagina la ropa tendida afuera y a lavar otra vez y gastar agua y otros gastos. Aquí nos cuentan también que hay ecoleña. Nos dice alguien de por aquí hace algo con las cáscaras, bagazos, etcétera, de verduras. Yo en lo particular los pongo a solear y luego pongo en mi jardín. Y también nos dice aquí, en 10 años, sin la especie humana, ya nos contestaron aquí, dice que en 10 años, sin la especie humana,
los recursos, el medio ambiente sería capaz de regenerarse. Seguramente tal vez no como estaba antes, pero sí podría recuperarse. Y pues por último nos dice GL que tenemos que tener la cultura en pro del medio ambiente, si es lo que buscamos con este diplomado de un seminario de conservación del medio ambiente para el desarrollo territorial. Y pues con esto nos quedamos aquí. La última pregunta era, ¿conocemos un ejemplo de industria que aplique economía circular? Ya nos dieron algunos ejemplos. El día de mañana vamos a empezar con algunos otros ejemplos para comentarlos y pues seguimos después con todo lo que es la legislación vigente o en Guatemala. Vamos a platicar un poquito de cómo se aplica y también de cuáles han sido los esfuerzos para proteger nuestro medio ambiente. Les agradezco mucho su tiempo, que tengan un buen provecho y nos vemos mañana por aquí otra vez.